Bienvenidos y bienvenidas al seminario del Semillero de Competencia Económica del capítulo América Latina de ASCOLA, la Academic Society for Competition Law. Hoy tenemos un seminario del semillero sobre mercados digitales y derecho a la competencia. Nos acompañan Juliet San Clemente, Rafael García, que son parte del semillero, y el profesor Andrés Palacios Lleras, que va a hacer el rol de comentarista de los dos papers. Son dos papers con enfoques completamente diferentes, pero que convergen en el asunto de digamos, las plataformas y las economías digitales. Les cuento a los que son nuevos en este espacio. El capítulo América Latina de ASCOLA es parte de una organización más grande que es ASCOLA, y en donde convergen académicos de todo el mundo, abogados y economistas interesados en asuntos de derecho y política de la competencia. El semillero en particular es un espacio para personas menores de 30 años que han aplicado a las convocatorias que son anuales para ser parte del semillero. En este momento más o menos somos 40, hay 40 personas que son parte del semillero de toda América Latina. Y una de las actividades que tenemos dentro del semillero consiste en presentar documentos, ya sea avances que están a punto de ser presentados a una revista para publicación o publicaciones ya listas. En el caso de hoy, por ejemplo, ahora Juliet nos contará que está buscando un lugar para publicar su paper, y hoy seguramente además recibirá comentarios muy valiosos de parte de ustedes para fortalecerlo. Y en el caso de Rafael, la historia es diferente porque esta es la tesis de grado de Rafael de hace 2 años. Y luego nos contará Rafael qué piensa hacer con su tesis, más allá de que la haya servido para obtener el grado. Por aquí siguieron saludando, bienvenidos todos a bordo. Y bueno, entonces, la dinámica son presentaciones cortas. Cada uno tiene 15 minutos y al cabo de los 15 minutos le damos la palabra al profesor Andrés Palacios para que haga, digamos, una intervención que aborde asuntos transversales o que aborde asuntos puntuales de las dos ponencias. Y por supuesto que si él quiere hacer preguntas, bienvenido a bordo para que haga preguntas de una vez directamente a los panelistas. Y después de eso vamos a abrir las preguntas al público. La idea es que ustedes hagan las preguntas en el chat y la pueden hacer desde el minuto 1 o la pueden hacer justo antes de que arranquemos. Entonces los invito a que vayan escribiendo sus preguntas a medida que se les van ocurriendo, y al final, pues digamos, yo me encargaré de moderarlas. Sin más, entonces yo le propongo a Juliet que nos comparta su presentación. Cada uno, por favor, preséntese brevemente también, y le voy a pedir algo informal tanto a Juliet y a Rafael, y es que antes de comiencen, digamos, formalmente la presentación, que nos cuenten por qué se les ocurrió escribir de este tema, qué es lo que les parecía interesante o para qué llegaron al tema que nos van a presentar hoy. Entonces, Juliet, el escenario es tuyo. Bienvenida. Listo. Vale, muchísimas gracias, Juan David. Bueno, muchas gracias, Andrés, también, y a todos los demás que estaban acá presentes. Bueno, entonces les comento un poco. Soy Juliet San Clemente, trabajo en Garrigues, y por eso me disculparán un poco del formato de la presentación, donde utilicé los formatos de la oficina. El documento se llama Experiences from the Energy and Telecommunication Sector for the Development of a Regulatory Framework in the Digital Market. Este documento lo escribí el año pasado, entonces digamos que ahí de pronto sí pequé un poco porque no estaba tan bien, digamos, la fecha de redacción y actualización de este documento, que es de hace un año. Y este documento lo escribí en el marco de la maestría que hice el año pasado en LSI, en una clase del profesor Pablo Ibáñez, que se trataba, digamos, de efectos de redes, y donde se nos hicieron, digamos, se nos propusieron bastantes dudas y bastantes, digamos, planteamientos y situaciones del mercado de los mercados digitales y de las principales características que tienen los mercados digitales. En esta clase también tuvimos la oportunidad de revisar algunos aspectos de otros mercados. Qué pena acá. Entonces, digamos que me pareció interesante ir un poco más allá y ver de qué forma la historia y la experiencia nos podría de pronto brindar alguna ayuda, algún aprendizaje
para ver, digamos, cuál es la mejor opción para poder analizar y resolver los efectos anticompetitivos o, digamos, efectos de diferente índole que se puede estar analizando en los mercados digitales. Entonces, este documento tiene la intención de verificar las experiencias de Estados Unidos y Europa en los mercados de telecomunicaciones y energía, dado que son, digamos, mercados que comparten ciertas similitudes con los mercados digitales, y ver de qué manera los aprendizajes de estos sectores nos podrían ayudar no solo a identificar también más fácil los efectos anticompetitivos que se generan en los mercados digitales, sino también verificar la manera en la que podríamos atender una regulación en este aspecto. Entonces, acá dividí de esta manera, digamos, el paper, digamos, la descripción del paper, donde hablo un poco muy rápidamente, digamos, de la importancia y generación de distintos efectos de las compañías digitales. Luego paso a identificar los efectos anticompetitivos de estos mercados, enuncio, digamos, un poco cuáles son las experiencias de Estados Unidos y Europa, y en este penúltimo punto hablo de, digamos, no es un modelo regulatorio lo que yo propongo, sino ciertos elementos que podrían establecerse en este modelo regulatorio y las limitaciones que tienen estos principios también. También debo hacer un disclaimer, y es que no, digamos, no analizo, digamos, la comparación entre estos principios y lo que se podría ver en alguna regulación, bueno, en la regulación del Digital Markets Act, donde ya vemos una regulación sobre estos mercados. Entonces no hago esa comparación, tendría, digamos, esa limitación, y solo, digamos, me encargo de ver cuáles son de las experiencias pasadas, qué podría ser útil y qué no podría ser útil dentro de los mercados digitales. Listo. Entonces, como pudieron ver en el paper, encontramos que en los últimos años, digamos, en las últimas 2 décadas, la innovación e inversión que se ha realizado por parte de las compañías que utilizan medios digitales han sido, digamos, bastante grandes. Entonces, este es simplemente un cuadro donde vemos, digamos, la cantidad de dinero que se ha podido invertir en el último, este es de 2018, si no estoy mal, estos datos. Entonces vemos que las principales empresas que han invertido en innovación y desarrollo, no todas, pero muchas están relacionadas con el mercado digital. Entonces vemos que las empresas digitales tienen digamos, el motor de su esquema de negocios se basa en la innovación e inversión que usualmente nos ha generado a los consumidores bastantes beneficios, y que además, digamos, también encuentran diferentes eficiencias con ocasión a los conglomerados que han podido ir construyendo a su alrededor. Esto no se trata de una empresa como usualmente la conocemos, que se dedica a hacer, digamos, un determinado producto o a prestar un determinado servicio, sino que a su vez se ha podido ir acompañando de servicios adicionales y de productos digitales que van, digamos, creciendo poco a poco a su alrededor. Entonces, también vemos que estas compañías digitales han tenido grandes impactos en las vidas de las personas, o sea, desde todos los aspectos. Yo creo que hoy en día no vemos ningún aspecto de nuestra vida alejado a los efectos de las compañías digitales. Entonces, vemos efectos tanto en derechos humanos, en protección al consumidor, en competencia, en información que recibimos, o sea, todo lo que es news, y digamos todo el movimiento también que puede relacionarse al lado de fake news, que ha crecido con las compañías digitales. Entonces, vamos a identificar, como les mencionaba, los efectos anticompetitivos que estos mercados y estas compañías pueden tener en nuestras vidas, y vamos a ver de qué manera las regulaciones de Estados Unidos y Europa nos pueden brindar ideas sobre lo que podemos hacer con estos efectos. Entonces, listo. Para empezar, identifico unas de las características principales de estas empresas digitales o plataformas digitales, como también son denominadas. Y vemos, como les mencionaba, al ser, digamos, conglomerados, pueden ser intermediarios que pueden controlar una red, o digamos, en cierto sentido, ya después, de manera más elaborada, una facilidad esencial, digamos, desde la teoría del derecho de la competencia, pero un poco más elaborada, porque no sería una facilidad esencial como la conocemos, digamos, como la hemos conocido durante mucho tiempo.
Entonces vemos que los efectos que se generan alrededor de estas compañías son efectos de red que pueden generar switching cost, que permiten que no permiten, digamos, de manera tan fácil que los consumidores tiendan a, digamos, buscar un servicio alternativo o sustitutivo del que nos está prestando ya una plataforma. También vemos que se utiliza una gran cantidad de datos, o sea, no solo datos personales, sino cualquier otro tipo de información, lo cual también es un elemento nuevo dentro de estos mercados que no ha sido analizado con anterioridad en otros mercados. Y pues obviamente, digamos, reforzando los efectos de red, también se encuentran las economías de escala. Entonces vemos también que existe otra gran característica, que es la de, digamos, ser un gatekeeper, sería como un controlador digamos, determinado servicio o, digamos, facilidad esencial, como lo estaba mencionando, y que usualmente tienen dos lados. Entonces son mercados que, digamos, no tienen una sola demanda, una sola oferta, sino que encontramos que existen proveedores y consumidores que están siendo, digamos, atendidos por un mismo participante, digo, por un mismo agente dentro del mercado. Entonces, estas han sido, digamos, una de las, digamos, las principales características que elegí. De pronto aquí también podría mencionar el precio cero que usualmente se encuentra en los servicios que proveen estas plataformas, pero las características, digamos, son usualmente de forma general las mismas, ya han sido estudiadas por diversas autoridades en este momento en el mundo, pero a veces digamos que son categorizadas de una manera u otra, dependiendo del análisis que se haya realizado. Todavía no hay, digamos, como una gran uniformidad exacta sobre cada una de las características que tienen estas plataformas. Y luego, aquí también les puse una manera como muy breve, pero digamos, por premura del tiempo lo clasifiqué en estas tres. Encontraríamos, digamos, los principales efectos anticompetitivos, que para mí son los principales efectos anticompetitivos que se encuentran en estas plataformas. Entonces, de manera principal, tomo prestado este concepto del de Strategic Market Status, que es una posición en la cual se puede permitir generar una actuación anticompetitiva y digamos que sea, no sea beneficiosa para los demás participantes en el mercado. Este es un concepto muy similar a la posición de dominio que conocemos en el derecho de la competencia, pero que va acompañada de características especiales que traen consigo estos mercados. Entonces, no es la típica posición de dominio que conocemos, donde podemos conocer de manera relativamente sencilla cuál es la participación de cada uno de los agentes participantes y determinar de esa manera si tienen una posición de dominio, sino que digamos, en este concepto cabría la identificación de algunas actuaciones o la posibilidad de ejecutar algunas facultades que permitirían actuar de una manera u otra y generar efectos anticompetitivos en el mercado. Entonces, digamos, de manera ya adicional o derivada, digamos, de este gran concepto, podríamos ver o hemos podido ver efectos anticompetitivos como self-preferencing, como los casos de Google, margin squeeze, refusal to deal, como el de, digamos, el de Google Shopping, bundling, tying, y son, digamos, ya diversos efectos anticompetitivos que podemos empezar a derivar de este Strategic Market Status. Y digamos que han sido también categorizados de distintas maneras. Por un lado, hemos podido ver que pueden estar categorizados como efectos discriminatorios o efectos de apropiación o efectos que digamos que involucran un precio o efectos que no involucran un precio. Entonces también vemos que todavía los efectos anticompetitivos van siendo categorizados case by case. Digamos que vemos que las autoridades, principalmente la Comisión Europea, está intentando ser un poco de pronto, un poco más proteccionista los efectos que se están generando en el mercado y las decisiones y los precedentes digamos, no permiten adecuar de manera exacta las teorías y, digamos, los criterios y exámenes que se han realizado con anterioridad, sino que se generan, digamos, caso por caso, unos nuevos exámenes de los cuales vale la pena resaltar que es importante que mantengan igual un criterio de legalidad y, digamos,
que puedan ser aplicados con posterioridad y no sean, digamos, utilizados de manera indistinta según los agentes, sino que sea la teoría, la misma teoría que pueda aplicarse con posterioridad. Listo. Entonces, llegamos a la pregunta de, ¿es necesario tener una nueva regulación de competencia para mercados digitales? Y esta es una pregunta súper importante, que yo creo que eso también podría salir un paper adicional, en el cual debemos ver si lo que necesitamos es un marco regulatorio completamente adicional que no se pueda sustituir o complementar el que ya existe, y digamos también como usualmente lo hemos conocido para casos de prácticas restrictivas, digamos, no atendiendo las integraciones, sino una regulación que sea ex post o ex ante, qué tipo, o necesitamos también, no sé, herramientas adicionales, pero muy puntuales. Entonces, es necesario ver si ya el régimen que tenemos en cada uno de nuestros países nos permite regular o, digamos, vigilar un poco los efectos anticompetitivos que generan estos mercados digitales, o si es necesario traer, digamos, un nuevo, digamos, una herramienta similar al Digital Markets Act también. Entonces, este es un punto que es bastante relevante analizar. En el paper yo propongo que sí es necesario, digamos, tener una regulación adicional que nos permita, digamos, un poco mitigar los efectos que se generan en estos mercados digitales, pero entonces propongo son unos principios, como veremos más adelante. Entonces, listo. Ya empezamos acá de manera, digamos, muy breve. Les voy a comentar los principales puntos de las experiencias extranjeras. Entonces, vamos primero con telecomunicaciones en Europa. Entonces, a grandes rasgos, o sea, digamos que aquí incluí varios elementos, pero no son tantos como digamos, se ve llena la slide. Entonces, vemos que este es un mercado que se inició, digamos, siendo controlado y siendo un monopolio nacional por cada uno de los países. Y poco a poco, la competencia que se pretendía generar, digamos, tanto en los mercados aguas arriba como en los mercados aguas abajo, iniciando por los mercados aguas abajo, tiene una razón de ser principal y es el mercado europeo. La intención, digamos, de la Unión Europea era tener un mismo mercado y que fuera posible, digamos, tener una competencia entre todos los países y no generar, digamos, discriminaciones a ciertos agentes dentro del mercado. Digamos que este es el motor principal para generar competencia y, digamos, eliminar un poco este modelo de monopolio estatal que se regía sobre las telecomunicaciones. Ya en el 87 vemos que en el Green Paper se empezaron a liberalizar algunos elementos de la prestación de este servicio. Entonces, siempre, digamos, tanto en el caso de Europa como en Estados Unidos, se inició un poco liberalizando el uso de terminales telefónicas para poder permitir proveer el servicio y de servicios adicionales que no fueran el core de las telecomunicaciones, como son las llamadas locales. Entonces, y también, digamos, aquí incluyo liberalización de derechos exclusivos sobre, entonces, permanecieron los derechos exclusivos sobre redes y servicios de voz a empresas nacionales. Entonces, digamos que yo lo veo un poco en esta parte, ya empezando a hablar un poco de que esto es una separación funcional y son, digamos, distintas categorías que vemos a lo largo del paper, en el cual vemos cuáles son los criterios de regulación dentro de los ejemplos anteriores, de, digamos, las experiencias pasadas, y las herramientas un poco ya más en el abstracto que nos permitirían, digamos, generar una nueva regulación dependiendo de las necesidades y efectos que queremos en el mercado con estas regulaciones. Ya en el 98 tenemos una liberalización total del servicio. Entonces aparecen conceptos que no existían antes, como el de interconexión, acceso y, digamos, el de servicio público sí estaba antes, pero pues sigue siendo parte de este mercado. Y este último es uno de los conceptos que en este momento no es tan claro que haga parte de los mercados digitales, tanto para la energía y las telecomunicaciones. Sí tenemos claro que esto es un servicio público, que todos lo necesitamos para vivir, pero en los mercados digitales no ha sido tan tajante esta afirmación, porque los mercados digitales se componen de diversos servicios
y no todos pueden ser esenciales para la vida de las personas. Entonces, esta categorización no ha sido realizada todavía en mercados digitales. Luego, entonces ya tenemos las diversas modificaciones que se han hecho de la regulación de telecomunicaciones en este último, digamos, parámetro europeo, que han sido realizadas en 2002, 2009 y la última en el 2018, donde, y en el paper, digamos, indico que este de pronto es uno de los mejores modelos regulatorios, en mi opinión, porque este modelo regulatorio solo es aplicado en el momento que es necesitado y en los mercados que es necesitado. No siempre aplica. Entonces, y para la aplicación de este, debemos cumplir con un test de 3 criterios, donde existan, digamos, presencia significativa de barreras de entrada, donde el mercado a regular no cuente, the market truly cuenta, digamos, con posibles medidas para tener una efectiva competencia en el mercado, y que, digamos, las herramientas o condicionamientos que se vayan a imponer solo puedan ser impuestos una vez el derecho de la competencia no fue suficiente. Y creo que este es uno de los principales. Yo creo que siempre debemos acudir al derecho de la competencia que tenemos ya implementado en nuestros países y adaptar estas herramientas, pues digamos que nos han funcionado en determinados países por muchos años, y generalmente sí contienen unas medidas abstractas que pueden ser aplicadas en diversos casos. Y si, digamos, no vamos a aplicar el derecho de la competencia, pues lo ideal sería que la nueva regulación que se vaya a implementar cuente con herramientas que nos ha entregado el derecho de la competencia. Listo, entonces esto es por parte de Europa. En Estados Unidos tenemos un caso un poco, es bastante similar, pero diferente en la medida en que también teníamos una sola empresa a nivel nacional, AT&T, y a partir del 68, digamos, sí se determinó que estaban generando efectos anticompetitivos a otros proveedores que, por ejemplo, ofrecían en el mercado terminales telefónicas. Entonces, solo AT&T permitía que se conectaran terminales telefónicas de su propiedad y no de otros proveedores. Entonces, ya desde este momento se empezó a generar la preocupación de la importancia de mantener condiciones iguales para todos los proveedores de terminales de telefonía y demás agentes que quisieran participar en el mercado, a pesar de que solo existiera un monopolio, de que existiera un monopolio en él. Y se empezaron a liberalizar otros servicios como infraestructura de redes de microondas, líneas privadas, y ya en el 74 se ordenó la división de esta gran empresa. Entonces, si mal no recuerdo, creo que son 5 o 6 empresas en las que se dividió, me perdonan la exactitud, y desde ese momento empezamos a ver, digamos, de esta separación estructural que se dio del servicio, si fue eficiente para el mercado o no lo fue. Entonces, de esta división hemos encontrado distintas, digamos, conclusiones, y si bien se generó en el mercado más competencia porque originó la aparición de otros competidores, también fue una división que generó unos costos, digamos, bastante grandes para la empresa y por lo tanto para la eficiencia en la provisión del servicio. Juliet, Entonces, según mis cuentas, ya vas 17 segundos, casi 18 minutos. minutos, oh Ya my tienes God, que empezar a cerrar. listo, qué mal, sí, me fue mucho tiempo. Bueno, gracias Juan David. Listo, ¿no? Entonces yo paso y les dejo, digamos, esta conclusión de Estados Unidos. Del mercado de la energía es muy similar, salvo que el mercado de la energía ha sido dividido en 4 categorías y solo dos de ellas no pueden ser divididas estructuralmente. Entonces, este es un mercado que no puede ser dividido de manera estructural totalmente. Yo lo que propongo, entonces, para dejarles con esto acá, son seguir unos principios y de manera principal conocer cuáles son los principios que se van a seguir, los objetivos de la regulación, si van a ser los de la competencia o van a ser otros. Pueden ser, digamos, como lo decía anteriormente, pueden ser el acceso a un servicio público y determinar que los mercados digitales son un servicio público, o si son los de derecho y la competencia, la eficiencia económica, el bienestar de los consumidores. Y
que la regulación se pueda adaptar a las nuevas tecnologías, a las innovaciones, que la regulación sea proporcional, como en el caso de las telecomunicaciones, que las separaciones estructurales, como lo mencionó el caso de AT&T, no son tan necesarias, incluso pueden ser, digamos, perjudiciales para la provisión del servicio, que las medidas regulatorias deben ser diseñadas caso por caso. No puede ser una misma regulación para todos los mercados, porque los mercados digitales tienen, digamos, un abanico enorme de opciones, y que también sería importante tener unos criterios para intervenir, donde eventualmente veamos no veamos la necesidad de intervenir y se elimine esa regulación de ese determinado mercado. Pero hay diversas categorías de separación funcional, por lo que una separación estructural no sería recomendada y sí sería un cierto grado de separación funcional. Tendría algunas limitaciones. Los mercados digitales todavía no son tan fáciles de definir, los mercados relevantes, y digamos, la inversión principal de la autoridad en la revisión de estas regulaciones es enorme. De la inyección de recursos y de personal que se tiene que hacer para vigilar los mercados digitales es muy grande, entonces también puede ser una limitación para un mercado regulatorio una regulación en mercados digitales. Y eso es entonces. Muchísimas gracias. Qué pena ahí el Listo, tiempo. muy bien, Juliet, muchas gracias. Entonces, por aquí ya hay una pregunta para que vayas viendo en el chat, que luego vamos a leer en voz alta, pero por favor, quienes tengan más preguntas para Juliet, vayan escribiéndolas de una vez. Le vamos a dar el pase entonces ahora a Rafael. Entonces, Rafael, Hola, este Juan. es el momento en el que nos gustaría ver tu presentación. Permíteme. Listo, ahí la estamos viendo. Listo. Pues Vale. bueno, como mencionó Juan David al inicio, justamente fue un trabajo que preparé para poder obtener mi título de licenciado en Derecho ya hace un par de años, pero por cuestiones de logística y de la pandemia, pues hasta ahorita lo estoy compartiendo con ustedes. Este trabajo justamente lo hice porque me di cuenta que a nivel global había en la academia empezó a haber mucho movimiento respecto al análisis de mercados digitales a través de una perspectiva, desde una perspectiva en materia de competencia económica. De ahí surgió la idea y me dio mucha curiosidad saber cuál era el papel o dónde se encontraba México en este ámbito global, es decir, cómo afectaban los mercados digitales a la competencia económica, particularmente en México. Y pues a partir de ahí comencé a desarrollar este trabajo. El trabajo se divide en 4 capítulos, un marco histórico donde se explica el desarrollo de la competencia económica en México, un capítulo en donde se abordan distintas definiciones que se utilizan a lo largo de la tesis, como lo sería el concepto de plataforma digital, de mercado digital y de economía digital. Y posteriormente lo que se busca también en el tercer capítulo es justamente aterrizar ya el tema a las conductas que son reguladas y sancionadas por el marco jurídico en México. Y finalmente el último capítulo, pues tener una especie de propuesta de regulación en donde se consideren estos elementos tan característicos de las plataformas digitales. Y justamente pues lo que intento en esta presentación es rescatar algunas de las ideas que formaron las bases de mi tesis y tomar en cuenta aquellas características que dificultan el análisis de competencia cuando se trata de mercados digitales. Como bien lo mencionó Juliet, justamente tienen elementos que hacen que las herramientas para analizar mercados se vuelvan pues un poco confusas y se diluyan, toda vez que estas fueron creadas para aplicarse a mercados tradicionales. Pues comencemos con las características de las plataformas digitales. La primera de ellas son los efectos de red. Esto prácticamente implica que el valor de la red o de la plataforma va a aumentar conforme el número de usuarios incremente. Como ustedes saben, se dividen en efectos de red directos, que son aquellos en donde el valor de la plataforma aumenta cuando aumentan los usuarios del mismo lado de la plataforma. Y el ejemplo más común son las redes sociales como Twitter o Facebook, es decir, entre más conocidos o amigos nuestros tengan esa red social, nosotros tendremos un incentivo mayor para tener una cuenta o ser usuarios de esa plataforma, ¿no? Y un segundo efecto serían los efectos indirectos, que estos consisten justamente en que el valor de la plataforma aumenta para un lado de la plataforma conforme el número de usuarios del otro lado de la plataforma se incrementa. Un ejemplo de esto son las plataformas de movilidad o los famosos marketplaces, ¿no?
Otra característica serían los costos de cambio. Estos se definen como los costos que un usuario debe de pagar para hacer uso de otra plataforma. No necesariamente son costos en dinero, sino que también se toma en cuenta, por ejemplo, qué tan difícil será para un usuario aprender a utilizar otra plataforma, qué tan difícil será reingresar la información e incluso en muchos casos lo que se da es la pérdida de información. Y esto lo podemos ver en las plataformas de streaming, ¿no? Donde no necesariamente puedes reproducir algunas plataformas en ciertos equipos. Por ejemplo, Amazon no se reproduce en Mac, por poner un ejemplo. ¿Y cuáles son los efectos de esto? Pues justamente que los costos de cambio se pueden convertir en barreras a la entrada para aquellos agentes económicos que quieran entrar a un mercado digital. ¿En qué sentido? Cuando una plataforma quiere entrar a un mercado digital, posiblemente va a evaluar qué facilidad hay para que los usuarios se muevan a su plataforma. Y entre más altos sean los costos, esto generará un desincentivo para que la plataforma entre a competir en dicho mercado digital. Otra característica sería la falta de interoperabilidad, que como bien saben, pues es esta imposibilidad de que las plataformas digitales interactúen entre sí. Y el problema de este efecto, mejor dicho, esta característica de las plataformas digitales es que tienen como efectos que aquellos mercados o plataformas que se encuentran verticalmente integrados, pues justamente van a tener el poder suficiente para desarrollar software, sistemas o aplicaciones que solamente sean compatibles con su propia plataforma. Nuevamente, ¿qué sucede? Pues que genera un efecto de una barrera en donde se desincentiva a las plataformas más pequeñas o a nuevos competidores a que entren en ese mercado toda vez que saben que sus productos no van a ser compatibles con la plataforma dominante, ¿no? O con las plataformas existentes en ese momento en el mercado. Y un ejemplo muy claro fue en 2013, cuando la Comisión Europea sanciona a Microsoft porque en sus computadoras preinstaló Internet Explorer. Entonces, cuando esto, lo que sucede es que en el mercado de computadoras el 90% tenía justamente este navegador, Internet Explorer, y observaron dos efectos anticompetitivos en dicho mercado. Bueno, observaron muchísimos efectos, pero desde mi punto de vista los dos más interesantes son los que plasmo ahí, es decir, que Microsoft tendría una ventaja competitiva sobre cualquier otro navegador y que nuevamente existía un desincentivo para que los navegadores buscaran entrar o se cambiaran de proveedor. Otra característica también de las plataformas digitales es la cláusula de mejores precios, que esta en materia de mercados digitales implica que una plataforma va a obligar a sus usuarios competidores a vender su producto o ofrecer su servicio en su plataforma al menor precio con respecto a otras plataformas donde también ofrezcan este producto o servicio. E incluso se ha llegado a observar que suelen ser tan abusivas este tipo de cláusulas que se le prohíbe al usuario ofrecer un mejor precio o un precio más barato, incluso en su propio canal de ventas, en su propio sitio web o en su propia plataforma. Sobre este tema, pues existen opiniones encontradas. Hay quienes dicen que se tienen que analizar súper bien las ganancias en eficiencia que podrían tener las cláusulas, y hay quienes dicen que los efectos a la competencia podrían ser tan graves que esta cláusula podría derivar en fijación de precios, en poner precios límite, por decirlo de algún modo. Otra característica sería la autopreferencia, como también mencionó Juliet, pues consiste en dar un trato preferencial a los productos o servicios de la propia plataforma. El problema de la autopreferencia en materia de competencia económica es que cuando la plataforma se encuentra verticalmente integrada, pues podría ser una técnica para apalancar el poder de mercado con el que ya cuenta la plataforma grande. Por ejemplo, una plataforma digital podría recabar información de los usuarios y solamente usarla para sí o pasarla directamente a su subsidiaria, lo cual a su vez, pues evidentemente generaría un problema de asimetría de información en el mercado y nuevamente pues se vuelve más difícil el hecho de que haya competencia en dicho mercado. Por poner un ejemplo, como ustedes saben, Amazon es un marketplace, todos compramos productos en Amazon. Sin embargo, Amazon también produce diversos productos de línea blanca, electrodomésticos, libros, y creo que hoy en día un sinfín de productos que se venden ahí mismo en la plataforma. Entonces, ¿cómo podría afectar la autopreferencia en materia de competencia, en este caso en particular? Pues que Amazon podría recabar información de los usuarios del mercado y de sus competidores para entregarla para usarla ella misma y obtener beneficios con respecto al resto de usuarios competidores en dicha plataforma. Otro ejemplo podría ser que tenga una mejor publicidad Amazon o que incluso tenga una mejor forma de reaccionar a los precios de sus competidores.
Y pues bueno, estas son algunas de las características de las plataformas digitales. Existen muchas otras características como la innovación, el dinamismo y a su vez qué tan estático es un mercado cuando las plataformas apalancan mucho poder de mercado. Pero sobre todo la idea que les quiero transmitir es que son características que si bien se han observado en otros mercados y en otras industrias como la industria farmacéutica, de tarjetas de crédito, estas características se han presentado con mayor frecuencia cuando se analizan mercados digitales. Y es por ello que hoy en día las herramientas que fueron creadas para analizar mercados tradicionales, pues se vuelven o se vuelven, sí, encuentran ciertas fricciones al tratarse de aplicar a mercados digitales, que era un poco la idea que Juliet también comentaba. Teniendo en cuenta esto, lo que intenté hacer en el trabajo es aplicar estas características, estas ideas de cómo funciona una plataforma digital, cómo se da un mercado digital y una economía digital, desde una óptica de la Ley Federal de Competencia Económica. En México, el marco regulatorio en materia de competencia económica se compone por el artículo 28 constitucional, en donde se prevén dos organismos constitucionales en esta materia. Por un lado está la Comisión Federal de Competencia Económica y por el otro está el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Estos son los dos grandes encargados en materia de competencia económica. Bajo ese artículo se encuentra la Ley Federal de Competencia Económica, que se encarga de regular la materia en nuestro país junto con sus disposiciones. Esta ley, desde mi muy personal punto de vista, prevé tres conductas que considero son las principales que se investigan, se sancionan. Por un lado se encuentran las prácticas monopólicas absolutas, que son los acuerdos colusorios en cualquier jurisdicción. Por otro lado se encuentran las prácticas monopólicas relativas, que son las conductas que se analizan por abuso de posición dominante. Y finalmente, desde una perspectiva un poco más preventiva, se encuentra el tema de concentraciones. Y lo que hice fue ver qué tipo de escenario se podría presentar a la luz de cada una de estas conductas cuando se trata de analizar mercados digitales. Y comencemos con las prácticas monopólicas absolutas. En México se definen como acuerdos entre competidores que tienen como objeto o efecto el fijar precios, el limitar la oferta, el segmentar mercados, el acordar posturas en licitaciones, el intercambiar información con estos propósitos y, como bien saben, pues no admiten justificación, es decir, sí o sí se sanciona cuando se detecta. En este sentido, pues uno de los análisis que se suele hacer al observar si existe un acuerdo colusorio o no son los análisis de precios. Se observan si los precios de distintos agentes económicos comparten algún patrón o alguna similitud y a partir de ellos se empiezan a sacar pues ciertas hipótesis o ciertas ideas. Sin embargo, ¿qué pasa cuando esto se aterriza a una plataforma digital? Pues he observado que gran parte de ellas ofrecen precio cero, es decir, que hacia un grupo de usuarios no se les va a cobrar nada por hacer uso de los servicios. Entonces, como ejemplo está Facebook, ¿no? Facebook cobra a los publicistas para que se anuncien ahí, pero a nosotros no nos cobra por hacer uso de su plataforma digital. Y esto representa un problema para el análisis de precios, toda vez que si bien puedes entender cómo funcionan los precios de un lado de la plataforma, muy posiblemente no entenderás cómo funcionan del otro lado porque posiblemente no existen, los precios son cero y pues no encontrarás ningún patrón cuando estos siempre han sido cero. Un segundo escenario se presenta pues justamente por el impulso o el desarrollo que generan las plataformas digitales en materia de tecnología. La gran mayoría de ellas trabajan hoy en día con algoritmos y se han planteado en diversos países o jurisdicciones, se han planteado escenarios en donde los algoritmos podrían facilitar la fijación de precios, podrían facilitar el monitoreo de la conducta de un competidor e incluso se habla de algoritmos que podrían facilitar monitorear la conducta de un agente económico que ya se encuentra dentro de un cártel, es decir, algoritmos para revisar que el cártel funcione. Y un ejemplo de esto, digo, actualmente a la fecha no ha sucedido una situación así o no se ha dado un escenario así en México, sin embargo sí sucedió en el Reino Unido. ¿Qué fue lo que sucedió allá? La autoridad de competencia de ese país detectó que dos competidores que vendían pósters, literal pósters por el marketplace de Amazon, tenían una estrategia de precios agresiva entre ellos, llegaron a un acuerdo donde iba a ser un lado esa estrategia de precios, agresiva de precios, y lo que se buscaba era fijar precios, o bueno, poner un mínimo y un máximo a partir de los cuales estos agentes no iban a rebasar los precios, ¿no? En un principio este acuerdo se monitoreó de forma manual, sin embargo, posteriormente uno de estos agentes económicos implementó un algoritmo con conocimiento del otro agente económico de que se iba a implementar el algoritmo, a partir del cual
Este software lo que detectaba es que si el otro agente económico modificaba sus precios, automáticamente también modificaba los míos, de tal forma que siempre iban a ser precios parejos o al menos dentro de los rangos acordados. Finalmente, pues la autoridad detectó esto y fueron sancionados los competidores dentro de esa plataforma. No tanto así la plataforma, porque se demostró pues que no tenía ninguna responsabilidad, ya que no aplicó el algoritmo, no otorgó este algoritmo. Pero también se ha observado otro escenario en donde la plataforma otorgue o proporcione el algoritmo a los usuarios competidores. Un ejemplo de ello es el famoso escenario Hub and Spoke, en donde se ha analizado qué pasaría cuando la plataforma otorga o proporciona el mismo algoritmo a tantos usuarios que compiten entre sí. Como bien saben, cada vez que entra, por ejemplo, un marketplace, a Mercado Libre, un nuevo vendedor, no se le proporciona un algoritmo diferente, sino que hace uso exactamente del mismo servicio bajo las mismas normas y la misma infraestructura. Ante esto, lo que se observó es que lo que podría pasar es que el algoritmo analice la conducta de los otros usuarios, analice sus precios y frente a esto pues vaya sugiriendo precios o incluso vaya sugiriendo la forma en la que el usuario va a actuar, llegando a una especie de fijación de precios posiblemente involuntaria. En este caso, si se sanciona o no, si forma parte de un cártel tácito, pues dependerá de cada jurisdicción y de las leyes de dicha jurisdicción. Posteriormente tenemos las prácticas monopólicas relativas, que como les comenté, pues es el abuso de posición dominante en nuestro país, y se necesita detectar que un agente económico tenga poder sustancial de mercado, que su conducta desplace a agentes económicos indebidamente fuera del mercado, que no les deje entrar al mercado. Sin embargo, estas sí admiten justificación, es decir, los agentes económicos pueden alegar las ganancias en eficiencias que tiene su conducta. Y pues un primer escenario nuevamente tiene que ver con los precios cero. En este caso, pues la forma de calcular el poder sustancial de mercado usualmente es observar las participaciones del mercado, y la forma en la que se observa las participaciones del mercado es observando los ingresos o el volumen de ventas que tienen. En este caso, pues cuando los precios son cero, se podría en un primer momento aparentar que no tiene ingresos económicos de ese lado de la plataforma. Sin embargo, lo que sí se prevé y se prevé en la ley de México, por ejemplo, es que se observen otros elementos. Y ahí se ha propuesto observar tanto el número de usuarios y cuando el número de usuarios también cambia, porque suelen ser mercados dinámicos, observar el número de conexiones que existe a la plataforma e incluso el número de veces que se hace uso de ese servicio que proporciona la plataforma. Sin embargo, las autoridades, particularmente la Comisión Europea, notó que ante este tipo de análisis frente a mercados digitales, los datos cuantitativos suelen variar mucho, o no hay, o cuando hay suelen variar mucho. Entonces, lo que optó la Comisión Europea es proponer un análisis un tanto más cualitativo, donde se observen otros elementos de ese mercado, como podrían ser los efectos de red, los costos de cambio, el multi-homing, que implica que un usuario pueda hacer uso de diversas plataformas al mismo tiempo y que incluso estas operen entre sí, así como la presión competitiva que existe derivada de la innovación. Y del otro lado de la moneda, pues se encontraba las ganancias en eficiencias. Nuevamente, frente a esto, lo que propuso la Comisión Europea es observar si el grado de innovación derivado de esa conducta es mucho mayor al grado de innovación que usualmente existe en el mercado digital. Particularmente se propuso en Alemania, la Autoridad de Competencia de Alemania propuso que se observara la protección de datos personales de los usuarios, si estos seguían protegidos o no. En el caso de México, pues tenemos una autoridad específica que se encarga de salvaguardar los datos de los particulares. También se propuso que se viera la relación de los agentes económicos de ese mercado y que se observaran los elementos caso por caso. Y finalmente, la otra conducta de la que les platiqué, pues serían las concentraciones. En materia de concentraciones se ha observado que las características de las plataformas digitales, que no se han visto solamente en mercados digitales, pero al ser tantas las que aparecen en un solo caso, pues dificulta el análisis de una concentración. ¿Y qué es lo que se ha observado? Pues en un primer momento se observó que muchas de estas concentraciones no actualizan umbrales. Como en el caso de muchos países, en México, para que un agente económico se vea obligado a notificar la concentración, el valor de la operación debe de alcanzar o superar un umbral monetario, ya sea el valor de la operación, el costo de los activos de los agentes económicos o el costo total de los dos agentes económicos en conjunto deben de superar ciertos umbrales monetarios. Hace un par de meses chequé, según recuerdo están como en 2,000 millones de pesos aquí en México para que una concentración se notifique ante la autoridad. Sin embargo, también, y muy de la mano con este primer punto, se ha observado que las concentraciones
en donde se involucra uno o más plataformas digitales, carecen de cierta racionalidad económica. Y la primera vez que se observó esto fue cuando Facebook adquiere WhatsApp. Se observa que pagó 19 millones de dólares por esta aplicación, cuando WhatsApp en total, con sus ingresos, con su infraestructura e incluso considerando proyecciones, alcanzaba un valor promedio de 1.5 millones de dólares. Entonces aquí pues la autoridad se sorprendió mucho, quería entender qué era lo que sucedía y por qué una plataforma grande pagaría tanto por una que no tuviera esos ingresos y que aparentemente no los iba a tener. Un segundo escenario derivado de esto, pues son las famosas adquisiciones asesinas. Esta es una subespecie de las adquisiciones nacientes, por así decirlo. Las adquisiciones nacientes son aquellas en donde una adquirente grande adquiere uno chiquito. Pasa mucho en la industria farmacéutica, por ejemplo. Y lo adquieren justamente para dos razones. Por un lado, quedarse con los avances y la innovación tecnológica del agente adquirido e implementarlo para sí y posteriormente que salga al mercado. O por otro lado, que son las famosas adquisiciones asesinas, lo que sucede es que cortan de tajo la competencia, la eliminan. Y pues este es el principal problema que las autoridades de competencia detectaron en materia de concentraciones. Por poner un ejemplo, este es un dato que no se encuentra en la tesis, lo investigué y se publicó hace como 2 meses en un ensayo. Se detectó que en la Unión Europea de 2008 a 2018, entre Facebook, Amazon y Google adquirieron a casi 300 plataformas digitales, las cuales no fueron notificadas no porque estuvieran incumpliendo la ley, sino porque no alcanzaban umbrales, entre otros requisitos que prevé la legislación europea. Y pues fue alarmante, fue preocupante porque no se sabe, en dado caso, qué fue lo que sucedió con dichas plataformas, si los avances tecnológicos y la innovación fue implementada por Facebook, Amazon o Google, o simplemente si las sacaron del mercado. Frente a este tipo de problemas, lo que propuso nuevamente la Comisión Europea es que se hiciera un análisis cualitativo y se observara un primer escenario en donde vieran si era posible que la plataforma digital nueva o la chiquita, la que fue adquirida, en algún futuro, a través de su innovación, iba a ser capaz de competir con la plataforma digital adquirente. Y un segundo escenario en donde se observara cuál era la razón por la cual el adquirente adquiría la plataforma chiquita y si su razón era eliminar la innovación de esta plataforma. En este sentido, pues se observa que tanto en Rafael, Estados Unidos... perdón, te Sí. interrumpo, pero según mis cuentas ya es casi 19 minutos. Entonces estás a Ya punto de termino. cerrar tu tiempo, ¿vale? Termino, sí. Gracias, Juan David. Entonces, lo que se ha propuesto es hacer un análisis de la teoría del daño cuando no existan datos suficientes para analizarlos de manera cuantitativa. En México, pues, ¿cómo vamos? Han existido algunas investigaciones, tanto en prácticas monopólicas relativas como en estudios de mercado que se abocan a mercados digitales. De igual forma, hubo un conflicto competencial entre la concentración de Uber y Corner Shop, en donde el primer tribunal especializado determinó que el competente para conocer solamente de ese caso en particular era la Comisión Federal de Competencia Económica, y finalmente se aprobó esta autorización. La primera investigación que se hizo se cerró, fue una investigación por abuso de posición dominante relacionada al comercio electrónico y se cerró toda vez que la autoridad pues no encontró elementos de convicción suficiente para sancionar dicha conducta como una práctica ilícita, y la conducta era que Mercado Libre ofrecía su medio de pago, Mercado Pago, dentro de la plataforma y lo veían como una forma de apalancar poder de mercado, y dicen que no, que las necesidades del mercado hacían que justamente pudiera ofrecer medios de pago dentro de la plataforma. En julio de 2020 se crea la Dirección General de Mercados Digitales, un cambio a la estructura interna de la comisión. En octubre de 2020, el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, inicia una investigación en un mercado bastante amplio, en el mercado de servicios de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos, servicios de cómputo en la nube y servicios relacionados. Se reclama la competencia de dicho asunto, y el tribunal dice que unos asuntos los puede conocer la COFESE y otros el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Finalmente, en marzo de este año se abre una investigación por barreras a la entrada de insumos esenciales en el mercado de comercio electrónico minorista en el territorio nacional, y el mes pasado se inició el estudio de mercado en el mercado de servicios financieros digitales y mercados relacionados. Como se observa, pues han habido algunos avances en materia de mercados digitales en México, tanto en investigaciones como teóricos, pero estoy seguro de que todavía queda mucho más por hacer.
Muchas gracias. Bueno, muy bien, Rafael, muchas gracias por tu presentación. A Juliet y a Rafael, felicitaciones, excelente trabajo. Por aquí también ya hay otra pregunta que hizo Diana, no dijo a quién, pero para que vayan leyéndolos los dos, creo que puede ser pertinente para los dos. Y entonces llega el momento de contar con la participación de nuestro comentador, Andrés Palacios, profesora de la Universidad del Rosario. Qué gusto, Andrés, contar contigo. Además que Andrés es un miembro de la escuela desde hace muchos años. Así que, pues, mejor aún. Andrés, el escenario es tuyo. Bueno, Juan David, muchas gracias. Un saludo muy especial para todos los miembros de Ascola. Felicitaciones por organizar estos semilleros. Creo que esta es una súper buena iniciativa. Yo creo que esto nos enriquece mucho a todos y los felicito a ustedes por eso. Y un saludo muy especial también pues para Juliet y para Rafael. Bueno, yo estoy viendo las preguntas que están en el chat y me parecen muy buenas. Entonces, yo me voy a limitar a un par de comentarios y a dos preguntas que tengo para los panelistas. Entonces, quiero comenzar como por lo siguiente, y es que los dos documentos comparten, a falta de un mejor término, una ansiedad respecto a lo que puede pasar en el derecho a la competencia frente a la economía digital. ¿Y a qué me refiero con ansiedad? Es básicamente como esta idea de el derecho a la competencia, tal como lo conocemos hoy en día, no tiene los instrumentos y las herramientas para enfrentar los problemas que nosotros vemos de la economía digital. Y en eso la tesis de Rafael es bastante interesante porque él se toma su tiempo y describe como muchos de los aspectos que son problemáticos, algunos de los cuales nos los estaba contando ahorita, como por ejemplo esto que se llaman killer acquisitions o estas integraciones que tienen lugar entre una empresa que es dominante y otra que no lo es, presuntamente con el objetivo de capturar y cooptar la innovación para que esa empresa chiquita no crezca y después desplace el dominante. Este tipo de situaciones son interesantes para el derecho a la competencia porque desde una mirada estricta, esa sería una integración que muy posiblemente no cumple los umbrales ni de participación de mercado ni de activos y por lo tanto pasaría bajo el radar de las autoridades de competencia. Entonces, ese es un ejemplo un poco como de la ansiedad que yo siento que transmiten estos documentos. Ahora, nos cuentan además sobre 3 jurisdicciones distintas, cada uno de ellos con una historia que a mí me parece fascinante. Rafael nos cuenta sobre México y digamos la historia del derecho a la competencia mexicano es muy interesante. México fue la primera constitución que estableció un régimen de competencia como en su artículo 28 de la Constitución de 1917. Constituciones anteriores hacían como referencia al tema, pero nada tan desarrollado como lo que encontramos en el artículo 28 y que yo creo que es bastante interesante. Y después, como el desarrollo legislativo de eso, que entre otras cosas, Rafael, creo que hay un par de datos interesantes que sería interesante que tengas en cuenta, y es que además de la ley de 1934 hubo otras leyes que también regularon el artículo 28 y hay por lo menos 93 decisiones de la Suprema Corte de Justicia Nacional de aplicación del artículo 28 entre 1917 y 1990 antes de la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica. Esa es una historia que todavía está por contar. Y yo creo que es una historia bien interesante. Pero digamos, no solamente es interesante para efectos de entender cómo surge este derecho, sino también hay otro capítulo de la historia que yo sentí que se echó de menos, que es todo lo que vino a pasar con Telmex desde su privatización. Telmex se privatizó justo de la Ley Federal de Competencia Económica en 1992 y el acto administrativo en que sucede eso establece unas reglas de competencia muy generales. Y a partir de que se establece la Comisión Federal de Competencia, encontramos nosotros muchas peleas entre Telmex y la Comisión sobre temas de jurisdicción y competencia, sobre el alcance del amparo, después esto eventualmente va a un tema internacional, regresa a México y un poco como que la novela concluye con las reformas del 2013. Y yo creo que, ¿por qué esto es interesante?
Esto es interesante porque fíjense que Juliet nos está diciendo, aprendan de las experiencias de otros países. ¿Qué pasa en Estados Unidos? ¿Qué pasa en la Unión Europea? Esto es interesante también. Entonces yo creo que México tiene mucho para enseñarnos sobre la manera en la que se ha hecho en la regulación de temas de telecomunicaciones y los problemas jurídicos, económicos y por supuesto políticos que hay asociados a eso. Por el otro lado, Juliet nos está diciendo, bueno, pues miremos un poco las iniciativas que están teniendo lugar en la Unión Europea y un poco en Estados Unidos. El tema de la Unión Europea yo creo que es, digamos, harto conocido porque hoy por hoy la Unión Europea es la jurisdicción más activista, por llamarlo de alguna manera, en temas que combinan competencia con, por ejemplo, habeas data, competencia con plataformas digitales, competencia con mercados digitales. Y yo creo que lo que hemos visto en los últimos 10, 15 años, pues es una autoridad de competencia un poco enfrentándose a esa ansiedad y viendo cómo lo resuelve. Y en el caso de Estados Unidos, digamos, creo que hay una parte también que es interesante y es como todas las historias que nosotros vemos en materia de regulación de facilidades esenciales. Ahora, Juliet nos cuenta un poco en materia de libre competencia, hace esta referencia a lo que fue el capítulo de los Baby Bells en 1984, cuando una corte federal ordenó básicamente romper a AT&T y que llevó a las compañías que hoy en día vemos en Estados Unidos. Yo no sé, Juliet, yo no soy tan escéptico como tú respecto a los costos de la provisión del servicio. Yo lo que he visto es que si bien eso incrementó los costos para las empresas, disminuyó drásticamente los costos para los usuarios de la prestación del servicio. Y yo tengo acá un par de links que te puedo compartir con información sobre eso. Esa es una historia interesante. Pero, por ejemplo, siguiendo con esta idea de que hay que aprender los aciertos y las embarradas de otros países, hay una cosa interesante también para ver de Estados Unidos y es que Estados Unidos tiene varias decisiones en materia de libre competencia que tratan de facilidades esenciales que pueden ser aplicables a esto. La Unión Europea también, la Unión Europea tiene estos casos como Oscar Brunner y IMS Health y todas estas cosas que son básicamente temas de propiedad intelectual. Pero Estados Unidos tiene una decisión muy interesante porque combina, digamos, un tema de infraestructura, aunque es una infraestructura relativamente barata, con la prestación de un servicio que es Aspen Ski, que es una decisión de 1984, si mal no estoy. Creo que es interesante ver esas decisiones de libre competencia también. Y también creo que sería interesante ir más allá de solamente competencia y ver la experiencia en otros sectores regulados donde se ha hecho mucho estos temas de la separación, digamos, del comercio y la actividad. Un ejemplo paradigmático en Estados Unidos que se usa hoy en día como ejemplo de cuando el sistema financiero funcionaba bien es el Glass-Steagall Act de 1933, que fue lo que separó básicamente las actividades financieras de las actividades bancarias, lo que nosotros en Colombia llamamos bancarias de primer piso. Y es básicamente la actividad de préstamos y, digamos, los contratos de cuenta corriente y de cuentas de ahorros con particulares separado de las actividades financieras. Eso hoy en día se ha desdibujado mucho y una de las razones por las que la gente señala un poco como la debilidad del sistema financiero tienen que ver con que se están uniendo de nuevo esos temas. ¿Esto por qué es importante para el derecho a la competencia? Y con esto termino este gran punto. Porque yo creo que, ya de cara como a la siguiente pregunta que tengo para ustedes, si nosotros miramos todas estas experiencias y todas estas cosas que están pasando, de pronto podemos encontrar principios e ideas que las autoridades de competencia pueden implementar. La segunda pregunta entonces es la siguiente. Para implementar eso, ¿ustedes creen que se necesita una ley específica que le diga a la autoridad de competencia o que le diga a otra autoridad, en el caso mexicano, al IFT, que también es autoridad de rango constitucional, que le diga, mire, usted tiene que actuar de esta manera? ¿O ustedes creen que el sistema como que puede empezar a tomar estos elementos y actuar por su propia cuenta? Por ejemplo, en el caso colombiano, ¿ustedes creen que digamos, la Superintendencia de Industria y Comercio podría modificar su circular única para incluir elementos de análisis de economías digitales para efectos de sus análisis de integraciones? Esa sería como digamos, la pregunta grande particular, y es la siguiente, y es que hasta donde me acuerdo,
una de las reformas que a los actores de los mercados para que remuevan una barrera a la competencia. ¿Qué tan viable sería usar esa herramienta para enfrentarse a temas de mercados digitales y de plataformas? Suponiendo, digamos, que uno pueda superar como el tema de la división entre si esto lo hace el COFESE o lo hace el IFT. Supongamos que podemos dejar esa discusión al lado. ¿Qué tan viable ves tú el uso de esa herramienta? Y para Juliet, digamos, de pronto pensándola para efectos, por ejemplo, la publicación de esto, porque yo creo que aquí hay material para un buen artículo, es partiendo de esta idea de que hay que aprender de las experiencias de otros países. Por ejemplo, en Colombia tenemos una experiencia muy interesante en la separación de estas actividades, que es la ley 143 del 94 para el sector energético. De nuevo, muy de la mano como con tu propuesta. De pronto, ¿qué tan viable ves tú que haya una regulación en Colombia que, siguiendo lo que dice la ley 143, separe las cosas? Y acá he hecho una cuña. Esto es un poco como la idea que tiene Lina Khan en un artículo que Juliet cita, que se llama The Separation of Commerce and alguna otra cosa. Bueno, entonces, para resumir, tengo como esas preguntas para ustedes. Me gustó mucho la presentación. Me parece que es como muy sintomática del estado de cosas que estamos viendo en la comunidad de Derecho y Competencia. Los felicito y me alegra mucho tener esta oportunidad de oír estas presentaciones. Entonces, Excelente. si les parece bien, démosle la palabra a Juliet y seguimos con Rafael. Pero primero, muchas gracias a ti, Andrés, por sus comentarios, todos muy críticos y además aportándoles también ideas para lo que viene. Juliet. Vale, muchísimas gracias, Andrés. Bueno, un montón de cosas, pero creo que puedo empezar digamos, por la necesidad de igual implementar, o sea, si es suficiente el régimen regulatorio que tenemos, con el que contamos actualmente en Colombia, o si es necesaria la introducción de una nueva regulación. Yo creo que la autoridad nacional sí necesita herramientas un poco más, digamos, profundas para poder analizar estos mercados. Considero que existen grandes dificultades para análisis de estos mercados y no solo, como lo mencionaba, la misma definición de estos mercados relevantes, sino que también luego estaba pensando y es en el factor de la territorialidad de estos mercados relevantes. Colombia solo analiza mercados relevantes, digamos, que tengan efectos en el territorio nacional. Y muchas veces poder hacer, digamos, el enforcement de sus decisiones, pues recaen que las mismos agentes tengan algún tipo de participación en el mercado colombiano. Entonces creo que de pronto proveer herramientas, digamos, no solo de análisis, digamos, para la parte de definición de mercados relevantes, sino también para tener un alcance mucho más profundo para poder ejecutar sus decisiones, creo que es necesario. Yo creo que la superintendencia sí tiene, digamos, varias decisiones y ha adoptado, digamos, o sea, adopta de manera relativamente sencilla los precedentes de otras jurisdicciones para alcanzar, digamos, un desarrollo más profundo de sus decisiones, pero sí creo que es necesario incluir elementos adicionales sin perder de vista que lo que se pretende, lo que debería pretenderse es seguir los objetivos del derecho a la competencia y no unos objetivos un poco, digamos, más, como más llevados hacia el equilibrio, la justicia o, digamos, un servicio, la efectiva prestación de un servicio en el mercado. Creo que no se deben perder de vista son los principios del derecho a la competencia. Y creo que el ejemplo de la energía en Colombia pues es bastante similar a los ejemplos de Estados Unidos y Europa en cierta medida. También, digamos, contamos con, digamos, no se pueden separar dos eslabones de la prestación del servicio. Digamos que esa separación estructural tampoco es completa en Colombia, pero yo creo que la separación estructural de los mercados digitales presenta diversos inconvenientes que no nos pueden responder por completo las experiencias pasadas.
creo que las eficiencias que se generan en los mercados digitales son eficiencias que no se veían tan evidentes o son, digamos, mucho más diversas que en el mercado de la energía. Pero bueno, también es a un punto a discutir. Yo creo que el caso de Estados Unidos, digamos, ha analizado los efectos anticompetitivos y, digamos, teniendo ya a Lina Khan en la autoridad, sí da mucho susto o, digamos, genera mucha expectativa es debido a sus anteriores posiciones en sus papers y es si mira a una separación estructural de estos mercados, que todavía estamos, digamos, un poco a la expectativa de esas propuestas. Y respondiendo muy rápidamente a este par de preguntas que me han hecho en el chat, yo creo que, pues, bueno, simplemente es para contarles un poco más de las facilidades esenciales que ya Andrés nos dio los ejemplos más significativos, tanto, digamos, de Estados Unidos como de Europa, pero es básicamente contar con un activo, con un recurso, con un servicio que sea indispensable para la prestación de un servicio en un mercado y que no pueda, digamos, ser eh, recreado por otro participante en el mercado. Y la gran diferencia, digamos, con las decisiones de Google Shopping y de Google Android es que esta indispensabilidad ha sido un poco más flexibilizada en estos casos, a pesar de que es muy bueno el ejemplo de Aspen porque definitivamente era una infraestructura que tal vez podría ser, digamos, o sea, no una infraestructura tan costosa y que tal vez podría haber sido recreada. Entonces es bueno ver que estos conceptos también han sido un poco flexibilizados con anterioridad. Y el otro punto de si es necesario, hay muchas personas que todavía no he encontrado, digamos, un autor que diga que no es necesario tener o no recuerdo en este momento que diga que no es necesario tener una nueva regulación a este respecto, pero hay diversos niveles en la escala, o sea, hay unos que dicen de pronto, digamos, como más mi acercamiento de pronto unos principios, de pronto un case by case, de pronto una separación funcional en un nivel no tan extremo. Entonces, pues creo que para esta respuesta hay muchos abanicos de opciones para intentar una regulación en los mercados digitales. Gracias. Muchas gracias. Rafael, es tu turno. Gracias, Juan David. Pues mira, respondiendo a la pregunta, Andrés, yo sí creo que le hace falta tanto a ambas autoridades de competencia en México el tener herramientas que les permitan afilar sus dientes en materia de investigaciones. Sí considero que podría haber reformas a la ley, no tanto así una nueva ley, no una Digital Markets Act, una cosa así, no creo que sea necesario llegar a tal punto donde se emite una nueva ley para mercados digitales o para una industria específica. Sin embargo, sí creo que hay elementos que desafortunadamente la ley actual no alcanza a cubrir. Como lo mencionábamos en el caso de concentraciones, en México, si no rebasas el umbral monetario, no estás obligado a notificarlo. Entonces, por lo tanto, la autoridad no conoce de dicha concentración. En otras jurisdicciones, por ejemplo, en Alemania, y si no me equivoco también en el Reino Unido, lo que pasa es que no solamente se analiza el umbral, sino que existen otros aspectos y si se actualiza uno de los requisitos previstos en la ley que no necesariamente tienen que ver con el costo de la transacción, entonces la autoridad conoce de dicha integración. Pero nuevamente, pues es el dilema que menciona ahorita Juliet, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? ¿Cuál va a ser el grado de regulación? ¿En dónde vas a poner la vara? Pues hasta dónde dices, hasta aquí regulo y hasta aquí no. Yo considero que no es necesario crear una nueva ley. Sí considero, por el contrario, que se necesita modificar la ley actual para prever ciertos escenarios que no alcanzan a cubrirse con la Ley Federal de Competencia Económica. Por ahí va un poco mi postura respecto a qué debería de suceder. Y justo pienso eso porque así como existe el ejemplo en la Unión Europea de todas estas 300 adquisiciones que se hicieron a lo largo de 10 años, posiblemente existan otras conductas que desafortunadamente con las herramientas actuales no alcanzamos a observar. Y creo justo que es necesario revisar nuevamente cuáles son los elementos características de los mercados digitales y que actualmente están pasando y por qué no se alcanza a cubrir cada uno de dichos elementos.
Una característica, por ejemplo, es el grado de información que hay en el mercado digital. Es decir, es tanta la información que muchas veces es imposible analizar todas esas transacciones o todo ese intercambio de información. Sin embargo, eso ya tendrá que ver con un tema más tecnológico, donde a lo mejor no se requiere una reforma a la ley para contar con mayor tecnología por parte de la autoridad. Pero sí, creo que esa sería mi respuesta. Sí hace falta modificar la ley de tal forma que se observen algunos elementos de los mercados digitales, pero no llegar a una sobreregulación, que creo que es por donde están pegándole mucho al INACAN ahorita. Bueno, Me me parece que parece, ustedes fueron muy juiciosos porque no solo abordaron las preguntas de Andrés, sino de una vez abordaban las preguntas que estaban en el chat. Y son las 6:15 en Bogotá, así que no sé si Andrés quiere hacer como un comentario de cierre. Te invitaría a eh, aprovecharlo. sí, a ver, voy a jalar para mi lado. ¿Listo? Eso. Eh, eh, me parece muy interesante, digamos, al mismo tiempo que yo creo que todos compartimos esta ansiedad, como tú bien indicas, Rafael, de que, digamos, la ley a veces tiene puntos ciegos respecto a lo que las autoridades de competencia pueden ver, y punto ciego creo que es la expresión correcta para este tema de integraciones empresariales, ¿no? Si no están en el umbral, la autoridad nunca lo ve. Pero yo creo que todos compartimos como esta ansiedad, pero al mismo tiempo las propuestas de regulación que implican, digamos, con una postura más agresiva, también como que nos generan cierta prevención. Y en particular, pues el movimiento de los neobrandesianos genera mucha prevención. Yo me declaro abiertamente neobrandesiano. A mí me parece una nota, y lo que Lina Khan escribe me parece súper interesante. Y además porque es particularmente refrescante en un momento en el que el derecho a la competencia estadounidense estaba como en el fin de la historia, ¿no? Como lo que escribía Francis Fukuyama a comienzos de los 90 diciendo: se cayó el socialismo, entonces solo queda democracia y capitalismo y es el fin de la historia. Yo creo que el movimiento neobrandés está, o más bien rompió esa sensación de que solamente había una historia para contar en el derecho a la competencia. Mi comentario entonces va a: ¿será que los mercados digitales son como la oportunidad para que nosotros superemos un poco como las prevenciones y rompamos un poco también nuestra historia? Es una pregunta que dejo abierta. ¿Y cuál es nuestra historia? Nuestra historia es un poco como replicar la prevención, y digo replicar en un sentido fuerte la palabra, digo como repetir la ansiedad que nosotros encontramos en otras jurisdicciones frente a esas medidas que hacen que lo que los neobrandesianos propongan parezca un poco extremo. Eh, digamos, Juliet lo expresa claramente en su texto cuando dice estas medidas de romper los actores, por ejemplo, digamos, Amazon, separar su propio negocio personal de la plataforma de ventas abierta para todo el mundo. Separar eso ya es un poco extremo. Entonces me pregunto si no será que de pronto para América Latina este tema de las economías digitales no es una oportunidad para pensar un poco nosotros estas medidas que nos parecen extremas y digamos, a ver qué pasa. Porque un poco, si seguimos replicando los argumentos ajenos, pues vamos a quedar como donde estamos. ¿Qué piensas, Rafael? Sí, sí, estoy de acuerdo. Me parece que sí es una buena oportunidad que deberíamos tomar. Tengo un neobrandesiano más para la casa. Me estoy molestando, Rafael. No, de hecho, sí me identifico también un poco con los escritos de esta Khan, justamente, cuando critica a Amazon, y de ahí también surgió el interés de hacer la tesis. Pero sí creo que sí debería haber una regulación un poco más estricta, pero nuevamente la duda es qué tanto es tantito, ¿no? ¿Qué tan estricta es esa regulación? Yo creo que tú lo expresas muy bien. Creo que tú lo expresas muy bien. Y yo creo que también que los temores que manifiesta Juliet son justificados. O sea, yo creo que también o sea, uno no puede matar la gallina a los huevos de oro. Yo creo que yo entiendo esta situación. Juliet, ¿tú qué opinas? Un paréntesis es que también hay fans de Robert Bork en el chat que están manifestándose Bueno, a favor Muy del nadie bien. está. estándar del consumidor. Consumer welfare para siempre. Juliet, pero además tú no les has contado que tú fuiste alumna mía. ¿Sí?
Pero Juliet piensa Está diferente. regañando. Juliet, ¿cómo lo ves tú? Pues creo o sea, sí es refrescante escuchar eso pero creo que, no sé, muchas veces, y lo pienso es en general, sobre todo en el contexto que nos encontramos en Colombia en este momento, el contexto político, los cambios a veces dan mucho miedo, o sea, como cambios radicales, pero pues muchas veces tal vez es lo que necesitamos. Entonces, creo que es refrescante y sí creo que también no solo depende de la autoridad colombiana, las autoridades nacionales, creo que pues tristemente muchas veces seguimos a las autoridades que son más activas en la materia, pero veo difícil que las autoridades nacionales se aparten drásticamente de lo que están, digamos, estableciendo en este momento la Comisión Europea o, digamos, en Estados Unidos. Pero creo que es interesante analizar también ese punto de vista. Bueno, se nos acabó el tiempo. Para los que están pendientes del chat por acá, Piero Malca, que es un pupilo de Andrés Calderón, hizo un comentario muy interesante de un caso en Perú, entonces los invito a leer el chat. Hay algo que se nos escapa del tiempo y es también como la economía política detrás de eso, incluso algo de geopolítica, que pues está insinuado como en lo que estaba hablando al final Juliet, que tanto los países de América Latina pueden tener realmente una voz propia en esto o no. Eh, en, en, en los primeros seminarios de Ascola, que eran virtuales, en algún momento tuvimos una conversación con Felipe Irarrázaval sobre este tema y él reflexionaba un poco también, ya habiendo pasado por la autoridad chilena, por la Fiscalía Nacional Económica, pues, que había muchas dificultades realmente para que las autoridades pudieran hacer muchas de las cosas con que sueñan hacer. Y donde, por ejemplo, para usar el término las ansiedades de Andrés Palacios, las ansiedades decía, bueno, ¿y qué pasa si, por ejemplo, toma una medida contra Facebook y Facebook decide apagar la plataforma en Chile? Y entonces mañana será en el periódico, se fue de Facebook por cuenta de una decisión de la Fiscalía Nacional Económica. Pues, que también habrá, digamos, no es incluso irrazonable porque recuerdo que en algún momento, ya no me acuerdo cuál empresa de Big Tech estaba amenazando en Australia con Facebook. Facebook con dejar de estar disponible por unas reglas que quería establecer un regulador australiano. Entonces, pues tampoco es descabellado. Pero nos queda eso para de pronto para una discusión de otro momento porque ya se nos acabó el tiempo y acá hay una promesa de valor de tratar de hacer esto en 1 hora y cuarto y nos pasamos unos minuticos, pero estuvo muy, muy valioso el espacio, queda grabado en YouTube, luego, no automáticamente, pero luego yo tengo que editar este video y luego subirlo a YouTube en el mismo espacio de siempre, pero Juliet, felicitaciones, Rafael, felicitaciones, Andrés, muchísimas gracias, ojalá que puedas estar otra vez en otros espacios por aquí en Ascola, y a los asistentes nuevos y de antaño, siempre bienvenidos. Esta es su casa y espero verlos pronto. Chao. Muchas gracias, esté muy bien. Gracias. Gracias a Muchas todos. gracias por la Bye. invitación. Un lujo, muy bueno. Chao. Gracias.